Cristo ha resucitado. En verdad, ha resucitado. Creo que fue la lección de esta gran octava de Pascua, que todavía continúa, pero este es nuestro último día de estos momentos de celebrar las gracias de la Pascua en este calentamiento. Quiero presentarme antes que nada para los que me conocen y los que están aquí por primera vez. Mi nombre es Rebeca Barba. Estoy consagrada a Dios en una sociedad apostólica que se llama el Regnum Christi desde hace 37 años. Y después de estudiar teología del cuerpo y temas de sanación interior, ahora me dedico a promover a todo el mundo hispano lo que es la teología del cuerpo, pero también un poco más también de sanación interior, que es lo que ayuda al corazón a alcanzar ese ideal que nos propone Juan Pablo II. Y entonces por eso estamos aquí, para compartir contigo esta riqueza, para que puedas descubrir la belleza de estas enseñanzas y cómo nos enseñan a amar, que es la necesidad número uno de todo ser humano como tú. Y bueno, estamos aquí en el calentamiento, que significa que estamos preparando nuestros corazones. Hoy les voy a tener una sorpresa muy linda, queridos gifts, pero se las voy a dar al final para que sepan, solo estén atentos que vamos a cerrar con broche de oro con una linda sorpresa. Y pues como les decía, seguimos preparando el corazón. ¿Para qué? Para la siguiente semana, que la llamamos la jornada de la resurrección, camino a la sanación, que va a empezar este lunes que viene. Toda esta semana, ¿verdad? Estuvimos meditando en las 5 gloriosas llagas de Jesucristo nuestro Señor. Fuimos meditando, de alguna manera profundizando en esta verdad de que por las llagas de Jesús hemos sido sanados. Por sus llagas hemos sido sanados. Y en estos lives vimos también como ciertas muertes interiores que nos mantienen o heridos o sintiéndonos solos o a veces vacíos o que no somos suficientes. Y vencer estas muertes ha sido una preparación a la jornada de la resurrección camino a la sanación. Y en la jornada vamos a recibir muchísimo, como en ninguna otra, porque como les he repetido ya, sucede en un tiempo litúrgico de muchísima gracia. Pero para eso necesitamos prepararnos. Y esta es la preparación final. Así que muy atentos, muy abiertos, más que ningún otro día, muy fervorosos, más que ningún otro día, para vencer esas muertes interiores y poder entender que el poder de la resurrección de Cristo puede resucitarme para aprender a amar, para sanar. Así que, bueno, lo que nos espera ya lo mencioné, se llama la jornada. Este es el último de nuestros lives, pero quizá para ti es el primero y te estás preguntando qué es eso de la jornada y por eso lo vuelvo a explicar. Paciencia, hay algunos que ya podrían tomar mi lugar para explicar, pero bueno, brevemente son 3 noches gratuitas donde con oración y testimonios vamos conociendo esas verdades que sanan y que nos dejó Juan Pablo II a cada uno de nosotros en la teología del cuerpo para poder resucitar nuestro interior y poder vivir plenamente. Si quieres participar, debes de registrarte, no te preocupes, es gratuito. Si estás en YouTube o en Facebook, por ahí mi equipo está mandando ahora el link para que le puedas dar clic y ya solito te va a llevar a donde tienes que registrarte. O si estás en Instagram, solamente escribe la palabra quiero e inmediatamente recibirás un link por mensaje directo para que te puedas registrar a la jornada. Y bueno, quédense hasta el final, porque acuérdense que al final de este live cerramos con broche de oro con una gran sorpresa.
Bien, ya, ahora sí, entramos en materia de este viernes de Pascua, de alegría, de amor, de paz que sigue vibrando en nuestros corazones por la Pascua. El Señor sigue preguntándonos, el Señor sigue tratando de acercarse más a nosotros. Y entonces abro con esta pregunta para tu corazón, para tu mente, para tus afectos. Yo te pregunto esta noche, si Cristo resucitó, ¿por qué sigues sintiendo muerte en tu interior? Si Cristo resucitó, ¿por qué no tengo plena vida en mí? Si Cristo resucitó, ¿por qué no vivo como un resucitado? Esa es la pregunta, porque Cristo ya hizo su parte. Cristo ya nos redimió, Cristo ya triunfó sobre la muerte y entonces, ¿por qué? Porque yo no he resucitado totalmente en el sentido de no vivir con estas muertes interiores, ¿no? Que hemos estado repasando durante esta semana. Y hoy quiero comenzar contando la historia de alguien a quien yo admiro muchísimo, de alguien a quien yo me encontré teniendo 15 años en un retiro de jóvenes. Llegué a Roma con una gran ilusión de ser feliz y de encontrar la voluntad de Dios para mi vida. Y le pedí a Dios que si realmente pudiera ser tal vez a lo mejor, que Él me estuviera llamando a la vida consagrada, que yo pudiera ver a este hombre. Lo tenía que ver cara a cara y para mí eso iba a ser una señal de que por lo menos tenía que darle la oportunidad, la primera oportunidad a Dios. Me imagino que ya sabes quién es este gran varón, que es un gran santo y se llama Karol Wojtyla. Y quizá no lo conoces con ese nombre, pero estamos hablando de San Juan Pablo II, uno de los grandes del siglo XX, que fue papa por veintitantos años en la iglesia y dejó una huella que pues ha marcado a la iglesia de una manera definitiva. Pero bueno, San Juan Pablo II antes fue el Papa Juan Pablo II y antes de ser el Papa Juan Pablo II fue Karol Wojtyla, el arzobispo de Cracovia. Y antes de eso fue un sacerdote diocesano allá en Polonia. Y antes de eso, ¿verdad? Vivió con su familia en Cracovia. Todo esto es en Polonia, obviamente. Pero yo solo quiero acercarme al tema de la muerte y Juan Pablo II y de cómo a veces pasamos como muy rápido su vida y no nos damos cuenta de cómo Dios lo iba preparando a él. Fue una persona que perdió a sus seres queridos a muy temprana edad. Ustedes imagínense, ¿verdad?, que su mamá muere cuando él tenía 3 años. Tuvo una hermana que también murió prácticamente después de nacer y le quedaron un hermano, Edmund, y el papá. El hermano médico que a los pocos años de haberse graduado muere por tifoidea. Y finalmente, cuando comienza la guerra mundial, muere su padre. Ustedes imagínense a un joven que a los 22 años ha perdido a toda su familia. Y justo muere el último miembro de la familia cuando explota la guerra en Polonia, con toda su violencia, llevándose inclusive a algunos amigos que eran muy queridos y muy cercanos a él. Juan Pablo II no es ajeno al sufrimiento y al dolor, no es ajeno al tema de la muerte. También él como joven se peleó con los porqués con Dios, ¿no? Y sin embargo tenía una convicción fortísima de que el amor era más fuerte que la muerte y que la manera de vencer el odio y esa muerte provocada en las guerras de tantos inocentes no era odio con odio y mal con mal y violencia con violencia, como que Dios puso en su corazón que había un camino mejor, un camino supremo que justamente el camino del amor. Y desde esa historia
que a veces pasamos deprisa sin detenernos ante el sufrimiento humano de una persona real, de carne y hueso, que vivió en Polonia en 1920. Bueno, ahí nace y luego todo lo que se desarrolla a partir de allí. Nos tiene que dejar como pasmados el ver que pues hay personas que pierden a un miembro de la familia y ellos mismos se mueren en vida. Hay gente que ha perdido a su familia o dos o tres miembros de esa familia en un accidente y muy difícil superarlo. Yo me acuerdo de una consagrada que justamente murió en un accidente con sus tres hermanos camino a ver a su papá. Y la mamá decía que era tan fuerte este dolor de haber perdido a los tres hijos que siempre sentía como que se habían ido de vacaciones y que en cualquier momento iban a llegar a su casa. Recuerdo ese funeral que tardó horas. No llegaban los cuerpos porque estaban destrozados por el accidente. Quedaron ellos atrapados debajo de un tráiler enorme porque se quedó dormido el chofer. Y entonces, claro, para poder ponerlos en las cajas y que pudieran verlos, pues la reconstrucción se tardó mucho y al final no pudieron hacerlo y decidieron no abrir las cajas. Pero recuerdo aquel chirrido de las cajas acercándose con las rueditas y cómo eran depositadas en la funeraria. ¡Fum! Y decías, ya con una querías romper en llanto cuando de repente empezaba el tiqui, 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 de las rueditas que no tenían aceite, me acuerdo, y una segunda caja así, ¡fum! Y finalmente la caja de mi hermana consagrada que llegó. Y cuando llegaron las tres cajas, me acuerdo que la mujer, la mamá, abrazada por el otro hermano casado, el único que ya quedaba de la familia, cómo la abrazaba y mientras ella lloraba con un llanto pues propio de una madre que en ese momento perdió a tres hijos. Y recuerdo cómo él le decía en voz alta y todos lo oíamos, mamá, ellos están felices, nosotros estamos felices. Y nuevamente le repetía, mamá, ellos están felices, nosotros estamos felices. Mamá, ellos están felices, nosotros estamos felices. Era una cosa que decías, no puedo creer que es como una película, es como una pesadilla lo que estábamos viviendo. Y fue muy difícil esa recuperación, hubo mucha amargura, que es lo natural. No nos podríamos imaginar quizá otra cosa, quizá alguno de ustedes ha vivido algo parecido, pero, pero veamos cómo Juan Pablo II no terminó siendo un amargado, no se encerró en ese duelo y en ese dolor y en esa pérdida sin superarla, sino que dejó que el amor fuera más fuerte que el dolor de tantas muertes. Y así, de verdad, podemos decir, Juan Pablo II aprendió a amar para poder sanar. Y fue un hombre que vivió plenamente y de la vida que abundaba en él, transmitió la vida a toda una iglesia católica por más de 20 años. Es impresionante la vida que fluía de Juan Pablo II y cómo desde el cielo nos está gritando, sí se puede vencer todas esas muertes interiores y dejar que Cristo resucitado sea quien nos sane. ¿O crees que él no tuvo que enfrentar pues sus miedos de mirar también ese dolor para sanar? ¿O para reconciliarse con la gente que había matado a los más cercanos? Juan Pablo II superó esas pruebas y lo hizo con una elegancia, con un señorío personal que se veía que realmente se poseía a sí mismo y que tenía una fe muy grande, pero que humanamente era un gigante, una persona de una calidad humana que en ese momento brilló y Dios lo había preparado para que luego nos diera luz a todos nosotros. Muchos años después es cuando él escribe la teología del cuerpo, pero todo le fue preparando, todo le fue preparando. Y finalmente, a la hora de ya aterrizar todo esto en las enseñanzas y de haber meditado un poquito en lo que pudo haber vivido nuestro Papa, que es el autor de la teología del cuerpo, podemos empezar diciendo en esta enseñanza de esta noche que solo el amor sana. ¿Me escucharon? Solo el amor sana. Y el amor de Dios sana todas nuestras heridas. De hecho, hay un autor
que escribió un libro que se llama Amor Auténtico. Es un autor que escribe en inglés, se llama Authentic Love, y su nombre es Brennan Molany. No importa tanto el nombre del bendito, pero lo que dice ese libro. Y se los voy a leer algunas frases que a mí me ayudaron mucho en esta línea de solo el amor sana. Y dice, la privación o el rechazo del amor es la fuente de toda enfermedad funcional, sea física, psicológica o espiritual. Y continúa. Sanar es una parte integral del amor humano. Cuando se ama, la sanación está sucediendo constantemente, porque el amor trasciende las fronteras del yo. ¿Quieres ayudar a sanar a alguien? Ámalo. ¿Quieres sanar? Déjate amar. Y suena muy fácil, pero en la práctica no es tan sencillo. Y sin embargo, ahí se encuentra el secreto más grande de la sanación. Por ende, sí tiene mucha razón de ser cuando repetimos tantas veces, aprende a amar para sanar, porque solo el amor sana. Y Juan Pablo II lo sabía muy bien, muy, muy bien. Y por eso nos preparamos a esta gran fiesta de la misericordia que sucede justamente este domingo. Hoy es viernes de Pascua, este domingo es el domingo de la misericordia. Y para eso en este live me encantaría hacer un rápido repaso de este tema de la misericordia que nos va a acompañar también en la jornada y que es importante para llegar con mucha sed de conocer al Señor, de recibir esa misericordia, de reconocer nuestra miseria para que sobre ella realmente se derrame todo el amor que Dios nos quiere dar para sanarnos. Y todo comienza con una mujercita que se llama Faustina, que viene de una familia muy sencilla. De hecho, ella trabajaba como una mujer de servicio en casas ricas. Ella iba y les hacía el quehacer o cocinaba para ellos, y así es como ganaba su dinerito para sustentarse, pero no era una persona que tú dijeras con grandes estudios o que viniera de una familia noble, acaudalada, acomodada, de prestigio. Y es a ella, como siempre, y lo vemos en las apariciones de la Virgen María, siempre escoge a los pastorcitos, a los pobres, a los humildes, a los sencillos, no a la gente soberbia o a la gente que tiene mucho dinero, demasiadas seguridades falsas o no sé. Ella escoge a los sencillos de corazón y claro, aprende de su hijo. No podía ser diferente. Faustina recibe una misión porque muchos años después ella entra al convento, obviamente, y estando allí donde solamente era portera y ayudaba a alguna otra cosa más, tenía como 3 oficios, pero muy sencillos, ¿eh? No era la superiora de la casa, era una religiosa más. Y su misión es la de escribir todo lo que le hizo conocer sobre su misericordia el Señor para provecho de todos nosotros, que leyendo esos escritos pudiéramos encontrar consuelo y una manera de acercarnos más a Dios. ¿Y quién no necesita consuelo? ¿Y quién no quiere acercarse más a Dios? Bueno, por eso está esta fiesta de la misericordia. El 30 de abril del 2000 es precisamente Juan Pablo II quien va a canonizar a Sor Faustina en la Basílica de San Pedro frente a 200,000 devotos de la Divina Misericordia. Y vean lo que le dice Jesús a Sor Faustina. Hija mía, haz lo que esté en tu poder para la difusión del culto de mi misericordia. Yo completaré lo que te falta. Di a la humanidad doliente que se refugia en mi corazón misericordioso y yo lo colmaré de paz. Hija mía, diles que soy el amor y la misericordia en persona. Cuando un alma se acerca a mí con confianza, la colmo con tanta abundancia de gracias que ella no puede contenerla en sí misma y la irradia sobre las otras personas. Eso es lo que vamos a pedir,
que este domingo de la misericordia el Señor pueda derramar su misericordia porque nos vamos a acercar a Él con total confianza y que luego nosotros también podamos ser canales de ese mismo amor, primero para los que nos rodean inmediatamente y luego para las otras personas a las que les podemos hacer el bien o donde estamos haciendo el apostolado. También Juan Pablo II en la homilía, cuando canoniza a Sor Faustina, él dice, fuera de la misericordia de Dios no existe esperanza para el ser humano. Debemos repetir con mucha fe, Jesús, confío en ti. ¿Qué es lo que debemos repetir con mucha fe? Jesús, confío en ti. Digámoslo todos, Jesús, confío en ti. Y que siga este calentamiento y siga esta preparación de nuestro corazón también para esta gran fiesta de grandes gracias para nosotros y también para los que amamos. Y luego continúa Juan Pablo II, que siempre amó esta devoción y por eso él intervino para que se instituyera este domingo como el Domingo de la Misericordia. Y dice, es preciso que la invocación de la misericordia de Dios brote de lo más íntimo de los corazones que están llenos de sufrimiento, de temor y de incertidumbre. ¿No son acaso esos nuestros corazones? Pero al mismo tiempo, esos corazones que buscan una fuente que no falla de esperanza. Con los ojos del alma deseamos contemplar los ojos de Jesús misericordioso para descubrir en la profundidad de esta mirada el reflejo de su vida, así como la luz de la gracia que hemos recibido tantas veces y que Dios nos reserva para todos los días y para el último día. Un lugar de anuncio del mensaje sobre el amor misericordioso de Dios, un lugar de conversión y de penitencia, un lugar de celebración de la Eucaristía, fuente de la misericordia. ¿Cómo creen ustedes ahora que se relaciona todo este tema de la divina misericordia con la teología del cuerpo y con Juan Pablo II? Yo le di vueltas en mi corazón y llegué a dos luces que no son las únicas que pudiéramos sacar, pero por lo menos estas son las que yo quisiera compartirles. Y la primera es que la saqué de esta frase, que es una de mis favoritas de la teología del cuerpo, que se usa mucho en teología del cuerpo, aunque no está escrita en las catequesis, más bien está escrita en la primera encíclica de Juan Pablo II, que se llama Redemptor Hominis, el Redentor del Hombre, en el número 10. Y la voy a empezar a leer y van a decir ustedes, ah, sí, yo también me la sé, está hermosa. Y ahí dice Juan Pablo II, y dicen por ahí que Redemptor Hominis de alguna manera es un resumen de la teología del cuerpo, igual que la otra encíclica que él escribió que se llama Mulieris Dignitatem. Esas dos tienen el resumen de ese gran libro de las catequesis de teología del cuerpo, así que pues por ahí nos vamos a ir por este caminito. Y la cita es, hombre, acuérdense que Juan Pablo II significa varón y mujer, es el idioma antiguo que antes entendíamos todos, y cuando se decía hombre, todos pensábamos, obviamente, ¿no? El hombre es el varón o la mujer, solo para que todos entiendan, no se refiere al varón cuando habla de hombre Juan Pablo II. Ahora sí voy a leer. El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la teología del cuerpo? De toda la teología del cuerpo, pero sobre todo de esa segunda parte de la teología del cuerpo, es que hay un camino de nuestra vocación al amor. Es una llamada universal para cada uno de nosotros. Y a medida que aprendemos a amar, encontramos nuestra plenitud y nuestra felicidad. Eso está clarísimamente cuando uno va leyendo las catequesis y entre línea va viendo que es la invitación del Papa a que aprendamos a amar para que podamos realmente alcanzar ese sueño que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Por eso estas palabras hacen un eco precioso que resume la misericordia, porque eso es, que es la misericordia, la manera de amar de Dios. Miseri, que es como empezar con esa miseria, y el corde, que refiere al corazón. El corazón de Dios, ¿verdad? Que es tierno, que se derrite, que ama nuestra propia miseria.
un amor que va más allá de la justicia, un amor que, bueno, porque Dios realmente es justo, nos ama de una manera misericordiosa. Lo justo del amor de Dios es ser misericordioso, porque solo Él puede amar de esa manera. Para el ser humano es imposible amar a los que no son muy amables o que son traicioneros o que nos han hecho mal. Pero Dios sí puede amar con un amor que va más allá de lo justo, un amor que se desborda, un amor grande. Y yo lo necesito porque yo no puedo vivir sin ese amor, que es mi amor seguro y es el amor que Dios me da. Porque si yo no tengo ese amor, entonces no me entiendo a mí mismo. Solo nos entendemos bajo la mirada de alguien que nos ama. Y alguien que nos ama por seguro es Dios nuestro Señor. Y mi vida se priva de sentido si no entiendo que últimamente he venido del amor, como explica Juan Pablo II en el principio, y luego en su teología del cuerpo, y voy al amor, que es la escatología. Eventualmente llegaré al cielo y mi destino es amar para siempre. Es un continuo desde el principio hasta la escatología, pasando por nuestra historia que nos enseña a amar. Así que por ahí es como mi primera luz de decir, esta es la gran relación de esta fiesta del amor divino que empapa toda la teología del cuerpo. Y por otro lado también, precisamente, el tema de la redención, que lo vemos claramente en el hombre histórico. Cristo redentor, que le revela plenamente el hombre al mismo hombre. Cristo Redentor que me revela plenamente quién debo ser como varón o como mujer. Díganme si esto no tiene nada que ver con la teología del cuerpo. Tiene todo que ver. Y concluye en esta cita Juan Pablo II diciendo, ¿qué valor debe de tener el hombre a los ojos del Creador? ¿Qué valor debemos tener cada uno de nosotros? Sí, ha merecido tener tan grande Redentor. Si Dios le ha dado a su Hijo, a fin de que el hombre, varón o mujer, no muera, sino que tenga vida eterna. Shabbat. Es el tema de nuestro live de hoy. Que no muramos, que tengamos vida y vida eterna, no solo la vida de esta vida, sino vida con mayúscula, vida que no acaba, vida para siempre. Y tenemos ya las gracias de la redención. Cristo ya ha triunfado en su resurrección y nos ha ganado las gracias que necesitamos para llegar un día al cielo. Nos abrió las puertas del cielo y nos ha equipado con lo necesario si tan solo yo me acerco nuevamente a la iglesia, si tan solo yo regreso a confesarme, si tan solo yo empiezo a optar por el amor en vez de mi egoísmo, si tan solo yo comienzo a acercarme a un Dios que me ama y quiere una relación de amor conmigo y no es un Dios así lejanísimo, energía, raro, que como dictador desde arriba me castiga. Ay, ese no es Dios, oigan. Dios es papá y por tanto es misericordia. Un papá que siempre perdona, un papá que siempre está ahí, un papá que nos da más allá de lo que necesitamos. Así que no vale la pena que sigamos muertos, ¿verdad? Por causa de nuestros miedos o de nuestros egoísmos o de nuestras venganzas o resentimientos. No vale la pena seguir muertos. Dios te quiere plenamente vivo. Y justo la sorpresa que les voy a decir al final del live nos va a ayudar a vencer todos estos miedos. La muerte interior, de ese miedo a enfrentar mis heridas o miedo a descubrir las heridas dolorosas del pasado o miedo a que me duela mucho sanar. La divina misericordia es la respuesta a esta muerte o ese posible dolor que uno dice, no, 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 es que me va a doler. Es como cuando, pues no sé, yo tenía mucho miedo de la quimioterapia, ¿no? Y es como, no, 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 qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, ¿no? Y en ese discernimiento, ¿no? ¿Quieres que te pongamos una, ay, Dios de mi vida, se me acaba de ir el nombre, pero bueno, una cosita que te operan y te ponen aquí? Ay, se me acaba de ir. Bueno, ya saben a lo que me refiero. Para que no te estén picando con la quimioterapia, te ponen aquí esta cosita. Perdónenme, me dio un blackout. Y ya ahí van insertando la quimioterapia. Pero mi sorpresa fue que cuando uno llega a la quimioterapia, primero, media hora, te meten otro líquido, no me acuerdo el nombre, pero ese líquido justamente es como una anestesia que hace como que te adormiles y hace que todas tus venas se relajen y puedan abrirse y ya luego puedan recibir la quimio y no te arda ni te duela cuando está entrando. Y yo creo que algo así es la misericordia de Dios. Cuando te invita a sanar, como que te dice,
no te preocupes, yo voy primero y con mi infinito amor y misericordia voy a cubrirte, voy a darte la certeza de que pase lo que pase, eres profundamente amado y con mi amor me voy a embarrar ahí donde tú estás en el hoyo más profundo y voy a regresar ese recuerdo del pasado contigo y te voy a dar la gracia y no voy a apartar mi mirada de ternura, de bondad, de comprensión, de fortaleza de ti para que juntos, ya no solo, juntos podamos ir a esos lugares donde yo quiero darte todo mi amor para sanar eso que los seres humanos no te supieron dar. Así que ojalá que entendamos que pues es un proceso la sanación, que todos tenemos estas heridas, que no hay que temer ir a ellas cuando hablamos de la misericordia, porque el amor de Dios todo lo sana y sobreabunda, y sobreabunda. Así que vamos a ver ahora con un pequeño testimonio cómo esta gracia sobreabundó en la vida y los milagros de Daniel. Un varón, que nos faltaba un live con un testimonio de un varón, toda la razón, pues bendito varón que hoy nos ha dado un ratito de su tiempo para poder compartir con nosotros cómo venció ese miedo a enfrentar sus heridas previo, ¿verdad? A aplicarlo en su propia vida y en su matrimonio. Y cuando ya se liberó de eso, pudo hacer esta aplicación que sanó mucho de su historia. Pero bueno, quiero que lo escuchen ya directamente de él. Vamos a ver si se presenta en este momento, si lo puedo encontrar. Aquí ya está. Hola Daniel, ¿cómo estamos? Buenas noches. No te escucho. Ah, se llamaba catéter la cosita. ¿Sí me oyes? Ya, ahora sí. Catéter. A ver. ¿Ahora me oyes? ¿Sí me oyes? Ya te oigo. Sí, hace un ratito no. Se oye un poquito y tranquilo, se escucha como una pequeña como electricidad, pero no pasa nada porque sí se le entiende muy bien. Entonces, bueno, Daniel, primero preséntate, por favor, de dónde estás conectando, quién eres brevemente. No, no te oigo. Se fue la voz. ¿Me oyes, Daniel? De pronto me... Sí, Sí, ahora sí. Perfecto. mejor. Entonces, Ahora. bueno, mi nombre, lo que te decía, mi nombre es Daniel González, soy de Bogotá. Actualmente no, soy un hijo redimido de Dios. Estoy casado hace 28 años, con mi esposa llevamos 34 años juntos. Tenemos dos Qué hijos. bonito. Tengo un hijo de 21 y una niña de 17. Y bueno, ahí vamos trabajando. Muy bien, Daniel. Cuéntanos un poquito de cómo era tu vida antes de Amar Más Sana y cuáles eran tus principales dificultades o heridas o miedos. Pues mira, Rebe, la verdad es que muchas veces uno sin querer, termina hiriendo a los demás, mucho. Digamos que con mi esposa pues hemos tratado, como todos los matrimonios, tenemos crisis, tenemos momentos difíciles, pero digamos que eh, antes, digamos, era muy, digamos, mi temperamento no es fácil. A veces tratar de explicar las cosas como yo las entiendo, a veces no es fácil. Y digamos que mi esposa se queja mucho, digamos, del tono. Entonces uno a veces el tono termina dañando y se pierde, digamos, el mensaje de lo que realmente uno quiere decir. Sin embargo, pues mirándolo hacia atrás, pues digamos, me encontré pues muchas cosas donde mi familia, mis papás, con mis hermanos, pues digamos, la forma de comunicarnos era muy así. Y digamos, parte de mi normalidad era esa, pero con mi esposa, digamos, ¿no? Y a la luz, digamos, de la teología del cuerpo que me lo encontré en pandemia, digamos, te encontré a ti y eso fue una bendición de Dios en pandemia. Pues encontré muchas cosas que comencé yo a estudiar y cuando encontré el curso, pues me pareció muy lindo porque ya es encontrarme con uno mismo. Inicialmente pensaba, bueno, esto me gustaría aprendérmelo para ayudar a los demás, pero cuando me di cuenta que era para mí, pues fue muy lindo. Y lo más lindo, digamos, de todo es como tratar de encontrar cada vez que
hay un detonante, entender y preguntarse a uno mismo, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué es lo que me detona? Y no es fácil. Hoy día seguimos trabajando mucho, Claro. y digamos que no te puedo decir mis heridas con mi matrimonio siguen sanadas, ya están sanadas, ojalá fuera así, pero digamos que hoy día seguimos trabajando, seguimos sufriendo también, pero digamos que la verdad es que ya saber de dónde vienen las cosas es como más fácil como para trabajar. Claro. Y tú participaste en la jornada del amor camino a la sanación, que ahora va a ser la de la resurrección camino a la sanación, pero ¿qué frutos trajo la jornada a tu vida? Lo oficio, ir de la mano de Jesús, momentos en donde pensaba que yo estaba solo, en donde sentí de pronto una herida de abandono, donde sentí un rechazo, donde sentí miedo, pareció muy lindo porque pues no estaba realmente solo. Hacer ese ejercicio a la luz del Espíritu Santo, que Él te va acompañando y te muestra que tú no estabas solo, que estabas con Jesús, y seguramente Jesús también estaba sufriendo exactamente lo mismo que tú, pero, pero digamos que no me sentía ya solo. Entonces, digamos que eso me hizo entender un poco mi autosuficiencia. Mi esposa me dice que soy como un erizo, y la verdad sí, porque trato de hacer todo, pero es por esas heridas Ujú. que me causaron en un pasado. Así es, así es. Y después de estudiar esos principios de la teología del cuerpo que pueden sanar el corazón, ¿crees que se marcó una diferencia en tu vida para aprender a amar, para sanar? Yo creo que sí, porque mira, una de las cosas que me abrió la mente literal fue el hombre originario. Y entender el hombre Mm, originario, entender cómo Dios me creó, cómo Dios me soñó, y no el Dios donde me preguntaba dónde estás, que ya había pecado, donde me escondía por mis pecados, por mi forma de actuar, sino entender de dónde realmente venía, a mí me hizo clic en la cabeza. Me explotó literalmente la cabeza, y digamos que parte de mis temas favoritos es el hombre originario. Me parece que tiene una riqueza increíble, y solamente con el Génesis 1 y 2, con eso tienes como para entender de dónde vienes, y es demasiado hermoso. Para mí fue muy revelador, y por eso te arranqué diciendo, yo me siento como un hijo redimido, porque cuando tú estás en el hombre histórico, pues entiendes cómo se te tuercen los anhelos del corazón, y cuando se te tuercen esos anhelos son los pecados, pero cuando entiendes que está la confesión, están los sacramentos, está la comunión, está la Eucaristía, el Santísimo, pues de alguna forma es como tratar de volver a ese hombre originario, a pesar de que pues estamos en una época del hombre histórico, pero digamos que para mí fue un demasiado regalo del corazón, de verdad. sí, y definitivamente como que el hombre originario arranca ahí ayudándolas a entender cuán amados somos. Y es muy distinto luego ver la propia historia sabiendo que no importa cuán torpe esté yo en mi vida o cuántas torpezas haya cometido, nunca serán más que todos los actos y gestos y esfuerzos de Dios por convencernos cuánto nos ama, ¿verdad? Será siempre más grande. El amor de Dios es más grande que todas nuestras torpezas. Pero bueno, ¿y qué mensaje te gustaría dejarles a los que nos están escuchando en este último live de calentamiento y que, no sé, que quisieran aprender a amar para sanar, pero pues todavía sienten que no sé, algo les detiene para dar el paso o están un poco congelados por su miedo o que le da nervio esto de que sanar la herida, que me vaya a doler mucho, no sé, o esté frustrado, lo que tú quieras y mandes, pero que están un poquito indecisos, diríamos. Digamos, lo que yo les decía es, desen la oportunidad, la verdad, no se van a arrepentir. Es como cuando uno lo invitan a un retiro, y le dicen a uno abre el corazón, es tal cual, simplemente es dar el paso. Si tú tienes algún proceso, tienes problemas de relacionamiento, tienes problemas incluso con tu sexualidad, tienes relacionamiento ni contigo mismo, tú no entiendes tus iras, no entiendes muchas cosas, yo creo que el cuerpo también, que es una forma de como revelar a Dios también tus cosas, y como te revela a ti también, pues para que te des cuenta que es un momento importante para tener ese momento contigo y con Dios, pero es una oportunidad.
y las oportunidades llegan. Siempre uno se puede caer y siempre Dios lo está esperando para pararse de nuevo. Pero esta es una oportunidad que no solamente es para pararse de nuevo, sino para pararse con herramientas que tú sepas para dónde vas. Porque uno se puede confesar siempre lo mismo y ya. Pero entonces me da pena y me cambio de sacerdote porque ya siempre me confieso lo mismo. Pero cuando tú ya entiendes que tus heridas, pues es como, puedo volver a caer, pero tengo la forma de entenderme y entender a los demás y tratar de trabajar hacia adelante. Entonces yo les diría que no dejen pasar la oportunidad, más bien que se den la oportunidad. Y como tú lo decías, con esa misericordia de Dios, con la divina misericordia, es el momento preciso para entregarse realmente a Dios y decirle a Dios, realmente aquí estoy con mis heridas, las entiendo, ayúdame a sanarlas. Amén, amén, amén. Pues muy bien, Daniel. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Aquí los varones cerrando con broche de oro. Y nosotros, no se me vayan, tenemos una sorpresita y ahora vamos a cerrar este live con el último paso, que es importante. Gracias, Daniel. No, a ti, Rebe, buenas noches y mil gracias por todo. Que estés bien. Bye, Chao. bye. Bye, bye. Muy bien. Pues, oigan, nos faltan 3 días para la jornada de la resurrección. Es decir, faltan solo 3 días para que comencemos este camino de aprender a amar para sanar. Nos quedan solo 3 días para que puedas vivir esta experiencia que es parecida a la que nos acaba de contar Daniel. Solo 3 días para que descubras, no solo en el rollito y la teoría, sino en tu propia vida, cómo resucitar es aprender a amar para sanar. Así que, bueno, si no te has registrado, aquí está el link, se los vuelvo a enviar por YouTube y Facebook o en Instagram escriban quiero y allí les pueden mandar el mensaje privado para registrarse. Pero vamos a unir ahora ya para cerrar con un momentito de oración y como hablábamos al final con el testimonio de Daniel, cuando está la misericordia de Dios, ¿verdad? Todo es posible, todo es posible, porque la misericordia de Dios es infinita, 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 ¿ok? Entonces voy a pedir que nuevamente cojan su cuaderno, su pluma, vamos a hacer un pequeño ejercicio orante, así lo vamos a llamar esta noche, y vamos a poner en manos de Dios este pequeño ejercicio de nuestro corazón para poder terminar nuestra preparación. Ya es lo único, un pasito pequeño que vamos a terminar de dar y ya quedará nuestro corazón preparado para la jornada. Y quiero que imaginemos ese Jesús de la misericordia. Ese Jesús que tiene extendidos sus brazos en forma de bendición, con esa llaga gloriosa de su mano, la que nos faltaba, que es la izquierda, ¿verdad? Y está allí, bendiciéndonos, y luego esos rayos que salen desde su corazón, que simbolizan las gracias que nos quiere dar. Esos rayos que son rojo, blanco, azul, ¿no? Su sangre, el bautismo y las gracias de redención que nos quiere dar. Y nosotros nos ponemos bajo esos rayos de luz en este momento de oración. Y si te ayuda en tu cuaderno, puedes dibujar como esos rayos de luz que entran a toda tu página, toda la página bañada de esos rayos de luz, toda la página. Obviamente es un ejercicio orante donde nuestra fe ilumina nuestra imaginación, pero también la podemos plasmar visualmente. O puedes escribir en ese cuaderno, ¿verdad? Alrededor de toda la orilla, misericordia, ¿no? Y toda la hoja pudiera estar llena de la palabra misericordia. Y esto es lo primero. La misericordia, que es lo más grande, simbolizada por esta hoja, por decirlo así, que es lo más grande, porque lo que vamos a escribir queda chiquito dentro de esta hoja. Pero basta con que hagas 3 rayas que simbolicen esos 3 rayos de luz que salen de Jesús, misericordioso. Y te invito a que ahora, dentro, con la letra más chiquita que puedas, dentro de esos rayos, escribas tus muertes interiores. ¿Qué muerte interior ya no quieres que esté dentro de ti? Misericordia, Señor, misericordia. Y escribe la siguiente muerte interior que te venga
al corazón y vuelve a repetir: misericordia, Señor, misericordia. Te voy a dejar unos segunditos para que puedas pensar alguna otra muerte interior y que escribas al lado: misericordia, Señor, misericordia. No hay libro, no hay muertes así escritas, pero ¿a qué le podrías llamar una muerte interior? ¿Listo? Quiero terminar con esta oración, que es la oración de consagración al Jesús de la Divina Misericordia. Y ahí vamos a ponerle esas muertes interiores que son chiquititas, porque la misericordia es mucho más grande que esto. Y se ahogan esas muertes transformándose en la vida que Dios quiere darte por su divina misericordia. Su amor y su misericordia son más grandes que cualquier muerte interior que tengamos. Lo voy a ir diciendo yo, pero tú dilo en tu corazón. Dios Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo Consolador. Te encomendamos hoy el destino del mundo y de cada uno de nosotros. Inclínate hacia nosotros, pecadores. Sana nuestra debilidad. Derrota todo mal. Haz que todos los habitantes de la tierra experimenten tu misericordia, para que en ti, Dios uno y trino, encuentren siempre la fuente de la esperanza. Padre eterno, por la dolorosa pasión y resurrección de tu Hijo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén, amén, amén. Pues bien, así de rápido es este live y hemos llegado al momento esperado, el momento de la sorpresa. Queridos gifts, queridísimos gifts de Dios, les tengo una sorpresita especial. El lunes dijimos, empieza la jornada de la resurrección y hasta ahora en estos días de preparación solo ustedes me han estado escuchando. A mí, parezco lorito, ¿verdad? Yo soy la del monólogo, pero yo no quiero que sea solo así. Yo también quiero escucharles a cada uno de ustedes. Quiero escucharte a ti, querido gift. Y pensando con el equipo cuál pudiera ser el mejor canal para hacerlo de una forma más ordenada, donde ustedes me puedan escribir y yo pueda escucharlos y leerlos, decidimos, tambores, a abrir un grupo de Facebook. ¿Por qué? Porque en ese grupo de Facebook, a diferencia de los demás medios, ustedes pueden escribir y yo los puedo leer. Y allí se pueden presentar, me pueden contar sus miedos, sus dudas, sus testimonios de la jornada, los puedo ir siguiendo durante la semana, puedo tomar la temperatura de dónde van y qué necesitan, todo, todo, todo. Así que ahora mismo mi equipo está enviando el link del grupo para que entren. Yo les invito a todo corazón a que todos hagan el esfuerzo por entrar al grupo y se puedan presentar para contarme un poquito de qué esperan de la jornada. Y a medida que yo les vaya leyendo, queridos gifts, podemos estar cada vez más cerca unos de los otros en esta jornada de la resurrección. Acuérdense, y les dejo con esta frase, ojalá que le den vueltas en su corazón de aquí al lunes, que resucitar es aprender a amar para sanar. Lo repito, resucitar es aprender a amar para sanar. Así que el lunes en la jornada lo van a comprender mucho mejor. Esto que les estoy diciendo de resucitar es aprender a amar para sanar. Así que estoy ansiosa de verlos ya el lunes a esta misma hora en la jornada de la resurrección. El link para ingresar por última vez en este live se los estoy mandando
para que ustedes puedan hacerlo. Que sepan también que todos los que están registrados en los grupos de WhatsApp, de Facebook y por mail, ahí van a recibir todo lo necesario para poder ingresar el lunes a la jornada, así que tranquilos, lo van a recibir y no dejen que el enemigo de Dios les impida llegar a esta jornada. Vamos a encomendarnos unos a otros para que puedan comenzar y terminarla con la gracia de Dios y con su gran amor y favor, confiados en su divina misericordia. Disfruten mucho la fiesta del domingo, abran sus brazos para tomar todos los regalos de la piñata, ¿verdad? Todas las gracias que Dios nos quiere dar. Vayan a confesarse, vayan a misa el domingo para que estén de verdad perfectamente preparados para cómo Dios los va a sorprender en esta nueva jornada de la resurrección la próxima semana. Allí nos vemos. Bye bye.